El 55 fue un año muy importante para los comunistas uruguayos. Se celebró el 16 Congreso del Partido, nuestro pequeño y sudamericano salto al cielo, que marcó el comienzo de la estrategia de acumulación en sentido revolucionario, que pone su centro en la unidad de la clase obrera y el pueblo para vencer al enemigo común y fijar un rumbo socialista en el país. En agosto de ese año se crea la Unión de la Juventud Comunista, nuestra UJC, nacida de la lucha de los comunistas uruguayos con el ejemplo de la Federación Juvenil Comunista, antecedente inmediato de la organización. La declaración fundacional de la UJC pone el acento en la necesidad de la unidad de la clase obrera y los estudiantes, en la lucha por la liberación, por la paz y el antiimperialismo como bandera. En el 58 fuimos parte de la batalla singular del pueblo uruguayo en la lucha por la ley orgánica de la universidad. Un año después, Fidel entraba en La Habana y de manera definitiva la revolución en el continente. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Oye, cubano, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Oye, cubano, Cuba, qué linda es Cuba. En 1961, el Che visitó Uruguay. Desde el Paraninfo señala a los luchadores de nuestro país la importancia de la democracia. En Punta del Este, brega por un curso independiente para América Latina, y su visita deja un llamado al pensamiento y la acción, a la unidad revolucionaria en el continente. El Uruguay de los 60 fue muy duro. En América Latina asomaban ya las dictaduras gorilas y las condiciones de penuria de los pueblos eran enormes. En esa década se crean el Frente Izquierda de Liberación y la Unidad Popular. Bajo la bandera de la unidad sin exclusiones propulsada por el Fidel y el partido, se abona la creación de la herramienta de unidad en el plano político. En el 66 se funda la CNT, que con antecedente en el Congreso del Pueblo sella la unidad de la clase obrera. En el 68 el gobierno de Pacheco Areco recrudece las medidas antipopulares, congelación de salarios, medidas prontas de seguridad. Ese mismo año es asesinado Liberarse, estudiante universitario, trabajador y joven comunista. No fue el único, pero su muerte marcó el comienzo de una época de horror que propició el fascismo en Uruguay en la larga noche de la dictadura. Junto al IVA recordamos a todos los compañeros y compañeras que cayeron en la lucha por la libertad. Cuando rompen los años 70, nace el Frente Amplio como alternativa de poder popular y asentado en su doble condición de coalición y movimiento. En el 72 son asesinados 8 camaradas de la seccional 20 del partido. Camarada me dice y yo saludo. En junio del 73 se produce el golpe de Estado y la respuesta del pueblo y la clase obrera. La huelga general que hackeó a los golpistas e hizo que la dictadura nazca herida de muerte. En instantes deberán tomar contacto con la cadena oficial obligatoria que transmitirá la palabra del señor presidente de la República, Juan María Bordaberry. El día de hoy he adoptado una resolución en virtud de la cual quedan disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En el mismo acto he dispuesto la creación de un Consejo de Estado que ha de ejercer las funciones específicas de la Asamblea General. En ese año es asesinado en Chile Salvador Allende y comienza el calvario pinochetista. Que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. La lucha contra la dictadura no tuvo tregua. Amplios sectores del campo popular arriesgaron todo para acercar a los fascistas. En el 75, el régimen establece lo que llamó Año de la Orientalidad y profundiza sus perfiles represores. Se recrudece la persecución, principalmente a los comunistas. En el 76, se produce el golpe de Estado de Videla en Argentina. La lucha antifascista estuvo cargada de heroísmo y de esfuerzo. Nos lo recuerdan Nibia, Feldman, Peré, Chazale, Paita y tantos otros. En ese año, la ofensiva se centra en los militantes de la UJC. Uruguay pasa a ser el país con más presos políticos de América Latina en relación a su población. En el 80, el plebiscito dio una aplastante derrota a la dictadura. Luego, en el 83, con la Semana del Estudiante y el Río de Libertad en el Obelisco, el destino del régimen quedó marcado. La democracia conquistada en el 85 significó un proceso donde la verdad y la justicia estuvieron ausentes.
Por el contrario, los partidos que alternaron en el poder hasta hace 18 meses promovieron la impunidad, el olvido y la desmemoria. Hablaron de modernidad y de ojos en la nuca. Con la vista al frente, los gobiernos de esos partidos dejaron al país con 1 millón de pobres, un déficit histórico y endeudado. El voto verde significó un importante mojón en la búsqueda de la verdad y la justicia. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, el sereno trabajo de las fuerzas del cambio conquistó en 1990 el gobierno de Montevideo. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo, vamos Uruguay. En los años siguientes se libran batallas fundamentales en el movimiento social y político de cara a la defensa de la soberanía y el patrimonio de los orientales. La UJC milita en el movimiento de masas, en el interior del país, en pueblos, localidades y barrios. En el 2003 comienza el proceso de recomposición de la UJC. Celebramos en enero del 2006 el 13 Congreso de la Juventud. Antes, en octubre de 2004, contribuimos a la conquista del Gobierno Nacional, que de la mano del Frente Amplio comienza a desarrollar transformaciones fundamentales como las que en materia de derechos humanos significaron el descubrimiento de los restos de Chávez Sosa y Fernando Miranda. La lucha obrero-estudiantil continúa para la UJC y para todo el pueblo uruguayo. Con la asunción del primer gobierno frente amplista, en nuestro país surgieron muchos logros que vale recordar. En 2005 se realizan excavaciones de búsqueda de los cuerpos de los 192 desaparecidos en el período de 1968 a 1985. En el mismo año se convoca a Consejo de Salario. La UJC milita en Paysandú por la obtención del primer gobierno departamental frente amplista, logrando la asunción de Julio Nino Pintos a la Intendencia Departamental. En 2006 detienen a Juan María Bordaberry por los crímenes de lesa humanidad causados durante su gobierno en la dictadura cívico-militar. Ese mismo año encuentran los restos de Fernando Miranda. En 2007 detienen al general Gregorio Goyo Álvarez. Se comienza a emplear en 2008 la ley de régimen de 8 horas para los trabajadores rurales. En 2009 comienza la militancia para un segundo gobierno frente amplista. A su vez, la UJC de todo el país se suma a la militancia en la campaña por la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Ese mismo año comienza a funcionar por primera vez la Intergremial de Estudiantes de Paysandú, organizando nuevamente la marcha del 14 de agosto en recuerdo de los mártires estudiantiles. El 2010 fue un año de logros. El Frente Amplio vuelve a gobernar el país con la asunción presidencial de José Pepe Mujica. Se realiza el 14 Congreso de la UJC. Se elabora y aprueba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y se sentencia con prisión a Juan María Bordaberry. En 2011 identifican los restos del maestro Julio Castro. Y en 2012 se recuperan los restos de Alberto Mechoso, uruguayo, víctima de la Operación Cóndor. En el mismo año encuentran en Uruguay los restos de la argentina desaparecida en la dictadura cívico-militar Laura Gladys Romero.
En los últimos años del segundo gobierno frente amplista, se puso a prueba la militancia de todos los jóvenes del país, defendiendo sus derechos, aprobándose así la ley de matrimonio igualitario, la ley de responsabilidad penal empresarial, la ley de control y regulación canábica. También se encabezó en defensa de nuestros derechos la lucha contra la baja de la edad de imputabilidad, realizándose en todo el país charlas, actos y actividades culturales. Se lleva a cabo la militancia por un tercer gobierno frente amplista en Uruguay y se vencen las pretensiones de bajar la edad de imputabilidad. En 2015 se obtiene por tercera vez el gobierno del Frente Amplio. Se realiza el 15º Congreso de la UJC y se recupera la Intendencia de Paysandú. Hoy, como siempre, la UJC continúa avanzando junto a la lucha obrero-estudiantil.